El tema que se abordará en esta actividad es cuartiles y percentiles para datos agrupados por clases. Esta es la actividad número 1 correspondiente al módulo de estadística del tercer periodo. En dicha actividad se abordarán dos objetivos de aprendizaje. El primero consiste en aplicar correctamente las fórmulas tanto para calcular cuartiles como para calcular percentiles. El segundo objetivo es la interpretación, la contextualización de determinado cuartil, es decir, utilizar los distintos cuartiles y percentiles para describir en forma porcentual el comportamiento de una variable cuantitativa. Miremos en qué consisten los cuartiles. Los cuartiles lo que hacen es tomar el conjunto de datos y dividirlo en 4 partes iguales, en donde obviamente cada una de esas partes contendrá un 25% de los datos para completar el 100%. Son 3 cuartiles y se nombran como Q1, Q2 y Q3, cuartil 1, 2 y 3 respectivamente. El cuartil 1 deja por debajo de dicho valor el 25% de los datos y por encima el 75%. Es decir, del 100% de datos que tengo, el 25% tomarán valores inferiores al del cuartil 1 y el restante 75% serán valores mayores al del cuartil 1. El cuartil 2 divide los datos en partes iguales, en 2 partes iguales. Un 50% que quedaría por debajo del valor del cuartil y el 50% restante quedaría por encima. El cuartil 3 deja un 75% por debajo del cuartil y un 25% por encima. Es decir, que si el cuartil 3, por ejemplo, me da 50, significa que el 75% de todos los datos está por debajo de 50 y el 25% está por encima de 50. Ahora miremos los percentiles. Los percentiles toman el 100% de los datos y lo divide en 100 partes iguales, por lo que se requieren 99 percentiles, que son nombrados P1, P2, P3, hasta llegar hasta el P99. Como se divide el 100% en 100 partes iguales, cada parte obviamente contendrá un 1%. Entonces, si miramos el percentil 1, significa que el 1% de todos los datos estará por debajo de dicho valor y el 99% restante estará por encima de dicho valor. Si miramos el percentil 10, habrá un 10% por debajo del valor del percentil 10 y el 90% restante por encima. Es decir, que si estamos, por ejemplo, analizando los datos de una evaluación y me dice que el percentil 10 es 2, por ejemplo, significa que el 10% de todos los estudiantes obtuvo una calificación por debajo de 2 y el restante 90% obtuvo una calificación por encima de 2. El percentil 48% por debajo, 52% por encima. Fíjense que el número del percentil me indica la cantidad que queda por debajo de dicho percentil. Y lo que haga falta para completar el 100% estará por encima del mismo. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero saber
si el 35% de los datos está por encima de determinado valor. Entonces yo tengo que calcular el percentil 65. ¿Por qué el percentil 65? Porque el percentil 65 me deja 65% por debajo y 35% por encima. Entonces, calculando el percentil 65, ya yo sé por encima de qué valor está el 35%. El percentil 82 me deja un 82% por debajo de dicho valor y un 18% para completar el 100% que estaría por encima del valor del percentil 82. Acá pueden observar las fórmulas para calcular cuartil y percentil. Si miran las fórmulas, son muy similares. Solo tienen una pequeña diferencia y es la que pueden observar ustedes en el círculo azul. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que en el cuartil es K por N sobre 4, mientras que en el percentil es K por N entre 100. Es la única diferencia entre esas dos fórmulas. Además, hay que aclarar que en la fórmula del cuartil, K representa obviamente el número del cuartil. Y como son 3 cuartiles, puede tomar valores de 1, 2 y 3, dependiendo de qué cuartil se quiere calcular. En el caso del percentil, K podría tomar valores de 1 a 99, dependiendo de qué percentil se quiere calcular. Y en ambos casos, N va a representar la cantidad total de datos. Entonces vamos a analizar el siguiente ejemplo. Dice, se le preguntó a 300 personas la edad en la cual habían iniciado el consumo de bebidas alcohólicas. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Entonces ahí pueden observar una tabla de 2 entradas donde una de ellas, la primera columna, corresponde a la edad, que está organizada en intervalos, en total 5 intervalos, y en la otra columna está el número de personas, en donde se va indicando cuántas personas hay ubicadas en cada intervalo. Ahora, esa tabla tal cual como está incompleta para lo que yo necesito o lo que se necesita para poder calcular los cuartiles o los percentiles. Aparte de eso, se necesita la frecuencia acumulada. Es por eso que trabajaríamos con esta tabla, en donde fíjense que se anexa una tercera columna, que es la de las frecuencias acumuladas, que ya ustedes saben cómo se calcula. Entonces, de ese ejemplo, queremos calcular el cuartil 3 y el percentil 20. Ahí pueden observar las fórmulas tanto para cuartil como para percentil y la tabla ya incluida la frecuencia acumulada. Entonces, para calcular el cuartil 3, primero debemos determinar en qué intervalo está el cuartil. Y para eso utilizamos la expresión K por N entre 4. Y para calcular el percentil 20, la expresión K por N entre 100. Es cuestión de reemplazar el valor de K y el valor de N. Para el caso del cuartil, como es el cuartil 3, K sería igual a 3. Y N es el total de datos, son 300 datos, entonces la expresión nos queda de esta forma. Y resolviendo nos daría 225. Para el caso del percentil 20 es lo mismo, solo que K en este caso sería igual a 20. Nos queda la expresión, la resolvemos y nos da 60. Ahora, ¿qué se hace con ese 225? ¿Qué se hace con ese 60? Entonces, el 225 es el que nos va a permitir encontrar el intervalo donde está el cuartil. Esa es una posición que pertenece
al conjunto de datos, que en total ese conjunto de datos requiere 300 posiciones porque son 300 datos. Entonces es la posición 225. Yo debo buscar esa posición a qué intervalo corresponde. Y eso me va a indicar en qué intervalo está el cuartil 3. Para ello, yo tengo que buscar en la columna de las frecuencias acumuladas si existe una frecuencia acumulada que sea igual a 225. Si no existe, entonces tengo que mirar cuál es la primera frecuencia acumulada que supera dicho valor. En este caso es el 241, ¿cierto? Entonces, ese 241 pertenece al intervalo 16,19, lo que significa que el cuartil 3 está en ese intervalo. Ahora vamos con el percentil 20. Yo debo buscar la posición 60. Entonces tengo que buscar qué frecuencia acumulada, si existe una frecuencia acumulada igual a 60. No existe tal frecuencia acumulada, entonces tengo que mirar cuál es la primera frecuencia acumulada que supera ese valor. En este caso es el 72, ¿cierto? Y esa frecuencia acumulada le corresponde al intervalo 10,13, lo que significa que el percentil 20 está en ese intervalo. Ahora, ya sabemos en qué intervalos están el cuartil 3 y el percentil 20. Ahora, mirando las fórmulas, necesitamos LI, que es el límite inferior del intervalo, A, que es la amplitud del intervalo, F sub I, minúscula esa F, que es la frecuencia absoluta del intervalo, y F sub I menos 1, que sería la frecuencia acumulada del intervalo anterior al intervalo donde está el cuartil. Entonces, para el caso del cuartil 3, tenemos estos datos. Límite inferior del intervalo es 16. Ahí se puede observar. Amplitud del intervalo es 3. Restamos el límite superior menos el inferior. 19 menos 16, 3. F sub I igual a 68. Entonces, en la tabla buscan el intervalo 16,19. Buscan cuál es la frecuencia absoluta de ese intervalo y pueden ver que es 68. Ahora, F sub I menos 1 igual a 173. Ya habíamos identificado que la frecuencia acumulada del intervalo es 241. ¿Y cuál es la anterior? O sea, la frecuencia acumulada que está antes del 241, 173. De ahí sale que F sub I menos 1 es igual a 173. Ahora, para el percentil, tenemos estos datos. LI es igual a 10. O sea, el límite inferior del intervalo es 10. Eso está claro. La amplitud resulta ser la misma del intervalo anterior. En este caso, 13 menos 10, 3. F sub I igual a 72. Entonces, buscamos en la tabla el intervalo 10,13 y vemos que la frecuencia absoluta, o sea, la F sub I, la F minúscula, es igual a 72 para ese intervalo. Algo particular, aquí sucede que F sub I menos 1 es igual a 0. ¿Por qué se da eso? Porque vemos que la frecuencia acumulada que obtuvimos anteriormente correspondía al primer intervalo, ¿cierto? Entonces, como es el primer intervalo, significa que no hay frecuencia acumulada anterior a ella, ¿cierto? Entonces, como no hay una frecuencia acumulada anterior, decimos que la frecuencia acumulada anterior es igual a 0. Listo, entonces lo que sigue es reemplazar en las fórmulas. Entonces tenemos para el cuartil 3, reemplazamos a LI por 16, A por 3, K ya sabemos que es el valor del cuartil, o sea 3, N el total de datos, que son 300, F sub I menos 1, que son 173, F sub I
68, resolviendo toda esa operación, queda que el cuartil 3 es igual a 18.29. La resolución de esa operación está detallada paso a paso en el módulo. Ahora, ¿cómo interpretamos ese cuartil 3 igual a 18.29? Podemos decir que el 75% de todos los datos está por debajo de 18.29 y que el 25% está por encima de 18.29. Contextualizándolo a lo del enunciado del problema, diríamos que el 25% de todas las personas encuestadas inició con el consumo de bebidas alcohólicas después de los 18.29 años de edad. Ahora miremos el percentil 20. Entonces, anteriormente identificamos que el límite inferior era 10, reemplazamos LI por 10. La amplitud era 3, reemplazamos A por 3. Sabemos que el percentil es 20, por lo tanto K es igual a 20, reemplazamos. Son 300 personas encuestadas, entonces N vale 300, reemplazamos. Quedamos claro que F sub I menos 1 era igual a 0 y que la F sub I o la frecuencia absoluta del intervalo era 72. Resolviendo todas esas operaciones que están en esa expresión, llegamos a la respuesta que percentil 20 es igual a 12.65. Al igual que el cuartil, la resolución de todas esas operaciones aparecen detalladas en el módulo. Ahora, interpretemos ese percentil 20. Interpretémoslo primero numéricamente. Numéricamente sería decir que el 20% de todos los datos está por debajo o como mucho llega a ser igual a 12.65 y que hay un 80% que está por encima de 16.65 o que en un caso extremo podría llegar a ser igual o superior a 12.65. Llevándolo al enunciado de la situación, diríamos que el 80% de las personas encuestadas, de las 300 personas encuestadas, inició con el consumo de alcohol después de los 12.65 años. También podríamos decir que el 20% de todas las personas encuestadas inició con el consumo de bebidas alcohólicas antes de los 12.65 años.